Y voy a dar paso al siguiente ponente. Él es Alberto Albarrán Ordaz, ingeniero de minas por la Universidad de León. Es investigador de la Universidad Técnica de Múnich, en la cual está haciendo actualmente el doctorado. Desde hace años está trabajando en diversos proyectos de geotermia profunda y somera en el área de Múnich, primero en una empresa privada y después como investigador, ¿no? O sea, remoto. Nos va a explicar el caso de la ciudad de Múnich, cómo se está implementando la geotermia somera y profunda para descarbonizar la ciudad, la apuesta de la ciudad de Múnich, que es un referente para otras ciudades. Y bueno, nada más, Alberto, adelante cuando estés. Muy bien, muchas gracias, Ignasi. Espero que me escuchéis bien y que se pueda ver bien la presentación. En caso de que haya algún problema con el audio, pues avisadme, pero espero que pueda ir todo bien. Bueno, en primer lugar, agradecer a los anteriores compañeros que han por sus presentaciones y también por todos los interesados en estos temas y en estas charlas, y también al clúster por invitarme a estar aquí. Bueno, en esta presentación, como muestra un poco el título, he querido resumir de alguna manera la apuesta de la ciudad de Múnich por la geotermia, tanto somera como profunda, dentro de lo que es la estrategia de transición hacia la descarbonización del modelo energético. Para ello, hablaré en primer lugar sobre la estrategia general de esta transición energética para conseguir la neutralidad climática a largo plazo en la ciudad, y posteriormente incidiré en el papel que está desempeñando y que va a seguir desempeñando en los próximos años, tanto la geotermia profunda como la somera. Bueno, para mostrar un poco el punto de partida de esta estrategia, esta diapositiva muestra a la izquierda las emisiones de CO2 en la ciudad de Múnich en el año 2014. Vemos que las emisiones vienen indicadas en la parte inferior por tipo de edificio y según el color viene especificada la fuente energética utilizada en cada caso. Bueno, conviene destacar en esta gráfica dos aspectos. En primer lugar, con respecto al reparto por edificio, vemos que el 80% del total de emisiones se produce en el sector residencial. Ya se ha comentado hoy en alguna presentación el peso que tiene las emisiones de CO2 y el consumo en el sector residencial sobre el total, siendo este el sector prioritario de actuación y en el que nos vamos a centrar. Y en segundo lugar, en cuanto a destacar, en cuanto al reparto por fuente energética, destaca, como podemos ver aquí, el aporte del gas natural con un valor cercano al 50%, estando el resto repartido aproximadamente por igual entre calderas de gasóleo y las emisiones en verde aquí indicado procedentes del suministro de la red de district heating de la ciudad, que en 2014 está alimentada con combustibles fósiles. En la parte de la derecha vemos, bueno, estos son los límites de la ciudad de Múnich, para situarnos un poco, y vemos el parque de generación térmico causante de este reparto en el 2014. En azul vemos, se indican las áreas conectadas a la red de calefacción de distrito, tanto en vapor, que es la zona de tonos azul oscuros, que es la primera generación que indicó Jordi en su presentación. Esta se va a modificar a red de agua caliente, que son, por otra parte, las áreas indicadas en tonos azules, azul claro. Esta red de calefacción en la ciudad de Múnich tiene una extensión total de 700 kilómetros, que en el año 2014, como podemos ver, estaba suministrada por la central sur, que es una central de cogeneración de gas natural, y por la central norte, que utiliza carbón y residuos urbanos. También podemos observar las dos plantas de geotermia en Riem, dentro de los límites de la ciudad, y en Sauerlach,
ya fuera de las afueras de la ciudad, de los límites de la ciudad, que ya producían en ese año con geotermia. Aquí no está indicado, pero también hay que señalar que Múnich tiene una red de gas muy extensa que justifica el elevado número de emisiones mostradas aquí en rojo. Bueno, tomando estos datos como referencia, la ciudad de Múnich fijó un plan de transición con un doble objetivo para el año 2040. En primer lugar, reducir un 70% del total de emisiones de CO2. Y en segundo lugar, que el 100% en el caso de los sistemas centralizados fueran renovables en este año 2040. Y serían fundamentalmente alimentadas estas redes de distrito en el año 2040 con geotermia profunda, aunque también en parte con recuperación de calor residual. Para ello se plantearon varios posibles escenarios de actuación, como podemos ver en la figura, partiendo de 2014 a 2030 y a 2040. El escenario 1, aquí indicado, se basa en una aportación solo parcial de energías renovables en la red de district heating, acompañado por un desarrollo medio de medidas de mejora de ahorro y de eficiencia energética, como pueden ser los aportes aquí indicados en azul claro, que son rehabilitación de edificios, los tonos anaranjados y marrones, que es sustitución de antiguas calderas o sustitución de combustibles fósiles por otros menos contaminantes. Este escenario se consideró, como podemos ver con esta flecha negra, se consideró totalmente insuficiente para alcanzar los objetivos y, en consecuencia, se planteó un segundo escenario, aquí indicado, en el que el aporte de energías renovables a sistemas centralizados ya alcanzaba el 100%, lo podemos observar en las zonas verdes, que ya tienen una amplitud mucho mayor en 2040, igualmente se incrementaban de manera importante el resto de medidas de ahorro y de eficiencia energética, como podemos ver. Aquí, en este escenario, también se incluía cierto aporte con las bombas de calor, pero aún así, como se puede ver, este escenario tampoco permitía cumplir los objetivos a 2040. Esto llevó a fijar un escenario final, que es el escenario real, para conseguir los objetivos, basado en introducir un peso muy grande en las bombas de calor, que se pueden ver en la parte superior en estos tonos grisáceos, y no solo que toda la red de calefacción fuera alimentada con energías renovables, sino también ampliar la red de district heating, indicada en estos tonos más verdes oscuros. Únicamente con estas medidas se podrían alcanzar los objetivos. Esto da una idea del alcance y de la exigencia de las medidas hacia la descarbonización del modelo energético en Múnich. A esto hay que añadir que, en este contexto, la ciudad de Múnich aprueba en pleno municipal en diciembre del pasado año, 2019, el estado de emergencia climática, y esto lo que supone es que la ciudad se compromete a cumplir estos objetivos no ya a 2040, sino a 2035. Bueno, una vez conocido este punto de partida y los objetivos de la estrategia, voy a analizar el papel que está teniendo y que va a tener la geotermia profunda. Múnich se encuentra en el sur de Alemania y geológicamente está situado en una de las principales, en Baviera, en una de las principales zonas con recursos geotérmicos profundos de tipo hidrotermal en el país. Se considera en Alemania que hay tres grandes zonas de recursos geotérmicos hidrotermales: la cuenca norte de Alemania, el Graben del Rin superior en la zona oeste y la cuenca molasa del sur de Alemania, que es donde nos encontramos. Centrándonos ya en Múnich, el acuífero profundo explotado está formado por calizas y dolomitas del acuífero del Malm en el Jurásico superior. Si vemos esto en un corte transversal de norte a sur, según este esquema de la izquierda, vemos que estos depósitos carbonatados, que están indicados en azul oscuro en el perfil, buzan de norte a sur, aflorando en superficie más o menos a la altura del Danubio, en el norte, y aumentando su profundidad y con ello su temperatura a medida que avanzamos hacia el sur.
en el entorno de Múnich, de esta forma, nos encontramos que estos depósitos se encuentran a profundidades de entre 2.500 metros y 4.000 metros, aumentando su temperatura hasta un rango entre los 80 y 140 grados. Las buenas condiciones de este acuífero han dado lugar en los últimos 15 años a un gran número de proyectos que se ven reflejados un poco en esta imagen, se ven un poquito pequeños, pero dan una idea del reparto de las concesiones de explotación y permisos de investigación que hay no solo en Múnich, que vemos el contorno en la parte de la izquierda, sino en un entorno bastante amplio de la ciudad de Múnich. Como se puede ver, los proyectos no se limitan solo a la ciudad de Múnich, sino que hay un gran número de proyectos, tanto en planificación como en operación, en los alrededores. En total, como indico aquí, se han perforado en torno a 50 pozos profundos, sumando una potencia instalada cercana a los 600 megavatios térmicos, sumando un ahorro anual de emisiones de CO2 cercano al 500.000 de toneladas. La mayoría de estos proyectos, de los proyectos que se encuentran en la zona norte, son proyectos de generación térmica, mientras que los situados al sur, la mayoría de los situados al sur, no sé si se ve en la letra, está un poquito pequeño, pero combinan tanto la generación térmica como la eléctrica, al encontrarse el acuífero a mayor profundidad y con ello a mayor temperatura, como veíamos en el perfil, en el corte transversal. Bueno, centrándonos ahora exclusivamente en la ciudad, todo esto ha provocado una transformación en el parque de generación térmico. Como veíamos anteriormente, en el año 2014, la ciudad ya contaba con esta central geotérmica de Rhin, al este de la ciudad, y de Sauerland al sur. A esta se ha sumado en el año 2016 la central de Freiham al oeste y otra muy próxima a la central de cogeneración de gas en sur, que esta central geotérmica entrará en operación el próximo año. Esta central de geotermia, que es el proyecto más reciente aquí en Múnich, se ha convertido aquí en un proyecto muy simbólico, tanto por su ubicación, ya que se encuentra en plena ciudad, en una antigua central térmica, como por su ejecución, contando con un triplete geotérmico, es decir, con 6 pozos profundos, sumando un caudal total de extracción de más de 300 litros por segundo a más de 100 grados centígrados. Esta planta, con una potencia térmica instalada de entre 60 y 70 megavatios térmicos, entrará, como he dicho, en operación el próximo año y abastecerá a más de 80.000 viviendas. A día de hoy hay varias nuevas posibles ubicaciones en estudio que permitirán aumentar escalonadamente el suministro térmico con geotermia en la red. Pero a la vista de esta imagen vemos muchas zonas en blanco que no están conectadas a la red de calefacción, para lo cual hay que buscar soluciones energéticas de suministro. Y es lo que abordaré en las siguientes diapositivas. Como vemos, en la imagen superior izquierda vemos el sistema actual de redes en Múnich. Se considera que es un sistema basado un poco en islas, con redes, con una red central, como vemos en la ciudad de Múnich, y con una serie de redes periféricas aisladas en estos municipios fuera de las fronteras de la ciudad de Múnich, tanto al sur como al norte. De cara a los próximos años, se están planteando diferentes alternativas para el transporte eficiente que dé cobertura a la demanda térmica con diferentes configuraciones. En primer lugar, se está planteando la posibilidad de transportar mediante líneas de transporte este calor por redes de calefacción hacia los puntos de consumo, en este caso de las zonas colindantes hacia el interior de Múnich. Otra de las posibilidades es en círculo, como podemos ver en la imagen inferior izquierda, que permitiría abastecer a esas zonas que no tienen conexión a la red. Y por último estarían hasta conexiones posibles de redes que comunicarían entre sí
varios centros importantes de consumo. El objetivo es, siempre que las pérdidas en transporte lo permitan, poder abastecer la demanda que actualmente no tiene conexión a la red. Bueno, a continuación voy a mostrar el desarrollo de la parte de geotermia somera dentro de la estrategia. Para ello, es necesario explicar brevemente que la geotermia somera se engloba dentro de un plan de acción de energía, este PAE, que hizo la ciudad de Múnich. Para implantarlo, en base a la demanda y a los potenciales de energías renovables locales, se proponen acciones energéticas sobre edificios ya construidos y por edificios por construir, con la infraestructura, teniendo en cuenta la infraestructura energética existente. Estas soluciones se basan fundamentalmente en 3 pilares: ahorro, eficiencia energética e implantación de energías renovables. La demanda térmica de los edificios de la ciudad se evaluó con vuelos fotogramétricos, haciendo modelos 3D de los edificios de la ciudad, catalogándolos en diferentes tipos en función de la capacidad aislante de todos los elementos de la vivienda, obteniendo un reparto, como vemos, de la demanda térmica, que serviría para base de este plan. Una vez identificada la demanda, se integraron, como he comentado anteriormente, los potenciales tanto de ahorro como de eficiencia energética, rehabilitación de edificios y de energías renovables. En este caso, en la parte inferior se observa, también integra parte de eléctrica, de producción eléctrica, y a modo de ejemplo se observa el potencial fotovoltaico en función de las cubiertas de los edificios. Entrando ya en materia propia de geotermia somera, para evaluar el potencial, nos centramos aquí en circuitos abiertos que aprovechan el agua subterránea del acuífero más superficial. Este está formado por depósitos de gravas que conforman esta llanura glaciofluvial de Múnich, que podemos ver en la parte central en este esquema en 3D. Se trataría del acuífero cuaternario. En primer lugar, durante 4 años se hizo una caracterización hidrogeológica de este acuífero con el fin de determinar los parámetros térmicos e hidráulicos que, en definitiva, van a condicionar este potencial. Para ello, se digitalizaron un elevado número de pozos que permitieron modelizar la base del acuífero, se hicieron campañas de campo de medición de niveles, de temperatura, evaluación de pruebas de valoración de pruebas de bombeo para estimar las conductividades hidráulicas del acuífero. En definitiva, podemos ver que cada uno de estos parámetros tiene un reparto muy regular. En particular, centrándome en la imagen superior derecha del espesor del agua subterránea, vemos en tonos claros zonas con espesores de agua muy pequeños o inexistentes y otras zonas situadas, indicadas con tonos azules oscuros, que acumulan grandes cantidades de agua subterránea. Estas estructuras fueron identificadas en base a estos trabajos hidrogeológicos, al estudio de la base del acuífero, identificando canales erosionados en esta base del acuífero que permitieron, quiero comentar este punto porque en los siguientes folios se va a ver la repercusión también que esta estructura tiene sobre el potencial. Como decía, estos parámetros son la base para estimar el potencial con bomba de calor. Para ello, se creó una metodología que permite calcular el potencial técnico que podría aportar el acuífero. Este potencial se puede medir en forma de caudal extraíble para un sistema formado por 2 pozos, uno de extracción y otro de inyección, con 2 posibles separaciones entre pozos. En este caso, la figura de la izquierda es una separación de 10 metros o una separación de 100 metros. En este método, se incluyen varias restricciones de operación y regulatorias por el organismo de agua, como temperaturas mínimas y máximas de inyección, descensos permitidos dentro del acuífero,
evitar la recirculación hidráulica entre pozos y el salto térmico permitido en la inyección. Un primer vistazo de ambas imágenes permite ver que las zonas rojas presentan caudales muy pequeños de extracción, que se corresponden precisamente con estas zonas que comentaba antes de espesores de agua bajos. Y también vemos que al aumentar la separación entre pozos, en la imagen de la derecha, aumenta mucho las tonalidades verdes, que como vemos en la escala de colores, esto se traduce en un incremento importante del caudal extraíble. En este caso se debe a que se podrían extraer, al aumentar la separación entre pozos, muchos mayores caudales, respetándose el límite de interacción hidráulica entre los pozos. Igualmente vemos zonas marcadas, como por ejemplo aquí en la derecha, con esta textura, en la que se podría producir un descenso en el acuífero más significativo en el cono de extracción. Bueno, este potencial se puede expresar en forma de energía térmica extraíble con un salto térmico definido a escala de edificio. Esto es lo que se ha integrado en este plan de acción. Y como se puede ver en esta imagen, el potencial en la ciudad, dentro de sus límites, es muy diferenciado en función de donde nos encontremos. Nos encontramos zonas donde las tonalidades oscuras indican un potencial muy pequeño y, en cambio, las tonalidades más amarillentas, anaranjadas, indican un potencial muy elevado. Destacando precisamente aquí, otra vez, estas zonas en torno a estos canales erosivos que comentaba antes. Si sobreponemos las áreas conectadas a la red de district heating que comentaba antes, vemos que gran parte de las zonas con menor potencial geotérmico, estas zonas más oscuras, ya estarían conectadas a la red, mientras que gran parte de las zonas no conectadas, para las cuales hay que dar una solución energética libre de emisiones de CO2, presentan un potencial muy elevado, como podemos ver en la zona noroeste y al sureste de la ciudad. Este plan establece para cada tipo de vivienda las posibles acciones energéticas a realizar para reducir emisiones de CO2. Estas acciones se integran en los estándares de nueva construcción y en los planes de rehabilitación de edificios. En este sentido, cabe destacar que entre 1/3 y la mitad del parque de viviendas en Múnich, que no están conectadas a la red centralizada de calefacción, la geotermia somera con bomba de calor supone la alternativa que provoca un mayor ahorro de emisiones de CO2, entre 1/3 y la mitad de todo el parque de viviendas. Por último, con respecto a la geotermia somera, esta imagen muestra el reparto de instalaciones en la ciudad, en calefacción, en refrigeración, y, bueno, en rojo y en azul, y en lila un uso combinado de calefacción y refrigeración, sumando en la ciudad un total de aproximadamente 2.600 instalaciones y más de 35 megavatios térmicos instalados. Bueno, y ya... incluir también, comentar aquí que dentro de este plan de acción todavía no está incluida la demanda de refrigeración, es decir, todavía hay mucho trabajo por hacer y mucho que integrar también, que aportar con geotermia somera en este sentido. Y ya he llegado a la última diapositiva con las conclusiones. Bueno, en primer lugar, destacar que la estrategia climática implica una gran transformación del parque de generación térmica. También destacar el rol que tienen que desempeñar las ciudades, siendo el lugar donde más del 50% de la población mundial habita. También destacar la urgencia en fijar cuanto antes estrategias con soluciones energéticas libres de CO2 con visión a medio y a largo plazo, no a corto plazo. Dentro de esta estrategia,
aparecen distintas alternativas, dentro de las cuales hay que destacar los sistemas centralizados alimentados con potenciales renovables regionales y las medidas, por supuesto, de ahorro y eficiencia energética. En el caso de Múnich, la geotermia profunda supone un pilar para la descarbonización de sistemas centralizados de district heating, con esta meta del 100% renovable en 2035, y en cuanto a la geotermia somera, supone otro pilar para la descarbonización, en este caso, de sistemas descentralizados que no pueden llegar a esta red de district heating. Por último, destacar la necesidad también de un trabajo conjunto por parte de administración e investigación de las universidades, educación, divulgación, concienciación social de la necesidad de este cambio energético y, por supuesto, también el papel de las agencias energéticas. Y, bueno, muchas gracias y aquí dejo los datos de contacto míos y para cualquier pregunta pues estoy a disposición. Muchas gracias.